Bueno, mi propuesta es en realidad una reflexión en torno al significado, qué querrá decir el que haya, bueno, que yo he encontrado una proliferación de mujeres como sujetos activos de la narración en algunas producciones europeas contemporáneas. Y a la luz de la teoría fílmica feminista, entiendo que la representación de mujeres diversas y plurales más allá de las identidades nacionales es un indicio de identidad europea por la que se opta, entiendo la identidad así como una opción, a partir de una mirada atenta a la realidad plural de sus mujeres. Una identidad europea que, como la de género, está atravesada por contradicciones, diversidades, multiculturalidades que trascienden los arquetipos esencialistas. Emergen así, a mi juicio, nuevos discursos y personajes que ponen en cuestión la noción de identidad como algo estable, aludiendo a su heterogeneidad y a su carácter inacabado y en constante construcción. Creo que aunque siendo aún minoritarias en la cinematografía universal, las mujeres como sujetos protagonistas de la narración resultan condición necesaria, aunque insuficiente, para la creación de discursos alternativos a la ideología patriarcal que preside mayoritariamente las cinematografías nacionales. Entonces, mi reflexión es un poco llamar la atención sobre variadas formas nuevas de poner en escena deseos femeninos diversos también, bajo distintos géneros y hallazgos formales, desde Erika, de la pianista de Haneke, por ejemplo, hasta Rosetta, de los hermanos Dardane, o Isa y Marie, de la Vie rêvée de Stange, de Stonka, o Jules y Jess, de Bend It Like Beckham, o La Madre, de The Mother, y algunas más. Nuevos personajes que tanto directores como directoras europeas están probando que son capaces de crear. Una de las preocupaciones primigenias de la teoría feminista ha sido la de construir el concepto de mujer para intentar nuevas formulaciones, pero sobre todo para incidir políticamente en esta ordenación jerárquica de los sexos que solo varía en tiempo y lugar en cuestión de grado. Y entonces, frente a estas postulaciones hegemónicas basadas tradicionalmente, históricamente, sobre todo en nuestro continente europeo, en estas formulaciones dicotómicas, lo que hace el feminismo ha sido marcar sexualmente, genderize, que dicen los anglosajones, todo objeto y sujeto de conocimiento, todo discurso para historizarlo. Y esta nueva categoría de género incluye el cuestionamiento de estructuras, instituciones políticas y sociales, conceptos normativos, de las identidades subjetivas y de la forma y el valor simbólico de lo representado en el conjunto de prácticas que constituyen la cultura y que es lo que aquí ahora nos interesa. Al ser el cine una actividad altamente significativa, y cito a Teresa de Laurentiis, un proceso semiótico en el sujeto se ve continuamente envuelto en la ideología, su análisis resulta tan crucial para la teoría feminista como sus funciones simbólicas cercanas. Así, un primer análisis de la Feminist Film Theory, que casualmente coincide en todo tiempo y lugar en conclusiones semejantes, pues han denunciado la representación de las mujeres como la mujer, como portadora de una esencia femenina, inamovible, instalada en la categoría del mito, como objeto de deseo para la mirada masculina anclada tanto en el personaje principal que articula el relato bajo la estructura narrativa del héroe, como para la mirada masculina de una audiencia concebida como homogénea que mira a través de ese mismo protagonista principal. Bueno, les ahorro el debate que el feminismo ha tenido con el postestructuralismo, un debate productivo, a partir del cual Teresa de Laurentiis sugiere, por tanto, en este debate de construir para proponer nuevas identidades de mujer, sugiere Laurentiis una subjetividad femenina que incluye la práctica política porque se trata de una subjetividad basada en la experiencia, en la interacción semiótica, simbólica, significante de las mujeres con el mundo. Por eso, lúcidamente señala, y cito, la única forma de ponerse fuera de ese discurso, del discurso patriarcal, es desplazarse por él, porque el sujeto femenino
al igual que la propia teoría feminista, se encuentra al mismo tiempo excluida del discurso y aprisionada por él. Por eso planteo esta reflexión desde la posición de lo que la misma Lauretis define como el sujeto del feminismo que me considero, que es un sujeto en proceso de concepción o definición, un sujeto que está al mismo tiempo dentro y fuera de la ideología del género y es consciente de ello, porque solo desplazándonos dentro de ese discurso podemos actuar políticamente en él. Al mismo tiempo pensando en el poder no como algo coherente y unido, sino apelando a esta noción Foucaultiana de poder como constelaciones dispersas con relaciones desiguales y sobre todo construidas discursivamente. Es desde este punto que veo en algunas películas europeas contemporáneas indicio de la representación, construcción de sujetos femeninos plurales y diversos, donde las protagonistas se erigen en agentes y gestoras de sus deseos, por muy extraños y discutibles que nos parezcan. Si bien es verdad que este tipo de películas son aún minoritarias en su número, también es cierto que acceden a la exhibición comercial más allá de sus fronteras nacionales. Algunas han obtenido premios tanto de audiencia como de crítica y academia y han conquistado audiencias nada despreciables. Bueno, os ahorro esto. Bueno, estas películas que he seleccionado solo para comentar un poco, tienen en común el protagonismo de una o varias mujeres que se erigen en sujetos activos de la narración, en posición de agentes, cuyos deseos mueven los relatos que discurren, todos representados en diversos lugares de la Europa contemporánea y en tiempo actual. Y mi reflexión va más allá, intento, de la primigenia preocupación feminista por la clasificación de las imágenes femeninas en el cine como positivas o negativas, que en un momento histórico quizás tuvo su razón de ser, pero que a mi juicio adolece de la misma fijación dicotómica que pretende combatir. Saludo así pues la aventura de las jóvenes en busca de su identidad y su camino en las orillas de la sociedad de la opulencia, que proponen películas como La Vie rêvée des Anges, La vida soñada de los ángeles, de Sonka, o Rosetta, de los hermanos Dardenne. La construcción de personajes como Isa y Marie, y de forma más rotunda Rosetta, implica, a mi juicio, un desplazamiento hacia los márgenes, cuestiona la concepción más tópica de una juventud irresponsable o satisfecha y reivindica la capacidad de las mujeres jóvenes para construir su propia vida, su propia identidad en las condiciones más adversas. Su peregrinar por los empleos basura pone en escena el duro camino hacia la autonomía para más jóvenes europeas de las que imaginamos y, sobre todo, descartan la pasividad o la dependencia como cualidades femeninas. Especialmente duro es el discurso que construye a Rosetta mediante largos planos, secuencia, cámara en mano. Subraya la tenacidad de la protagonista por, como ella dice, tener una vida normal. Rosetta está dispuesta a pagar la soledad y la traición como precio de su autonomía y una cierta dignidad. Tanto Rosetta como Isa y Marie son personajes femeninos jóvenes y agentes, como los que Isiar Boyain perfilaba ya en 1995, aunque bajo el tono amable de la comedia en su ópera prima Hola, estás sola. La idea de una identidad en construcción tanto femenina como europea irrumpe a través de filmes realizados por mujeres que consiguieron importantes audiencias como Bendit Beckham de Gurinder Chadha y Flores de otro mundo de Boyain. Jess y Jules, protagonistas femeninos y principales del film de Chadha, logran imponerse sobre los prejuicios de sus respectivas familias londinenses, de origen indio e inglés respectivamente, que pretendían frustrar sus aspiraciones. Y un poco lo mismo hace Flores de otro mundo con estas mujeres inmigrantes que son verdaderas agentes de esta narración. Apelando a las imágenes cinematográficas como productoras potenciales de contradicciones tanto en los procesos sociales como subjetivos, es una cita de Teresa de Lauretis, encuentro especialmente interesantes los discursos que proponen dos películas recientes, La Pianiste y The Mother. Al desplazarse por territorios mucho menos explorados como es el deseo sexual femenino, ambas películas ofrecen una mirada inédita y se atreven con la representación de sendos deseos absolutamente alejados de tópicos o estereotipos. Erika, la pianista, que presenta un deseo sádico masoquista, su goce en la autolesión y el voyerismo la convierte en un personaje incómodo como protagonista principal, sobre todo como protagonista femenino, porque el voyerismo ha sido
históricamente adjudicado en exclusiva a los varones. Y por su parte la madre, que paradójicamente no tiene nombre, porque es una madre que poco a poco se descubren las antípodas de los tópicos sobre la maternidad, que no de sus realidades. Se trata de una madre vieja, innecesaria ya para sus hijos, recién viuda de un marido al uso, a quienes ha dedicado su monótona vida de ama de casa. A lo largo del relato, los espectadores descubren la frustración de la protagonista, quien, llegado el momento de las confesiones, recuerda los días en que dejaba a sus hijos pequeños solos en casa para dejar de oírlos. Pero la culpa de entonces no la atenaza ahora para hacer realidad su deseo sexual con el novio de su hija. La apuesta del discurso juega fuerte al representar algo tan escasamente representado en las pantallas como el deseo sexual de las mujeres viejas en una puesta en escena sobria pero no eufemística. Y bueno, hasta aquí la conclusión sería un poco, lo que he intentado es hacer una comparación entre la identidad europea como una opción política en una Europa que está ya muy lejos de ser la Europa monolítica, monorracial del primer mundo del primer mundo de bienestar, el mundo cristiano, con una identidad femenina que no es casual, que va emergiendo, aunque de manera minoritaria, en muchos de estos discursos contemporáneos. Gracias.